Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, estamos en nuestra serie Yo Creo. Pero ¿por qué esta serie? ¿Por qué Yo Creo? Porque es exactamente lo que Dios necesita de nosotros para que nosotros seamos bendecidos, para vivir esa vida abundante que Él quiere darnos. Porque aquella persona que no cree es una persona que no sigue a Dios. Aquel que no cree es una persona que sigue sus propios deseos o lo que le muestra su vista. Y en el día de hoy vamos a estar viendo la historia de Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Vamos a estar viendo cómo del momento que él cree, su fe va madurando hasta finalmente ver que Dios cumple en su vida aquello que le había prometido y que era humanamente imposible. Mira, la fe es lo que a nosotros nos permite obedecer a Dios, aun cuando es contrario a lo que nosotros deseamos, aun cuando es contrario a lo que nosotros vemos, aun cuando es contrario a lo que el mundo nos está presionando a que nosotros hagamos. La fe que no es, diga, la fe no es un permiso que Dios nos da para ceder a nuestros deseos de una manera irresponsable, desordenada y antibíblica. ¿Lo entiendes o no? No estuvo complicado, lo hacemos. La fe es lo que a nosotros nos permite obedecer a Dios, aun cuando su instrucción es contraria a lo que nosotros deseamos, a lo que nos muestra la vista o a lo que nos está presionando este mundo que nosotros hagamos y aceptemos. O sea, la fe es la que nos permite a nosotros ir en contra de todo lo que este mundo está yendo, simplemente porque nosotros le creemos a Dios y nosotros lo obedecemos. Eso es la fe. ¿Qué no es la fe? La fe no es el permiso que Dios nos da para nosotros ceder a nuestros deseos de una manera desorganizada, irresponsable y antibíblica. Y lo quiero explicar. Hay muchos cristianos que se lanzan a hacer cosas desordenadas, irresponsables, diciendo que lo están haciendo por fe. Entonces está el típico que no tiene para comprar algo, no tiene para comprar un carro, pero yo en fe me lanzo y lo compro. ¿Quién dijo que eso era fe? O está la mujer que está noviada con un tipo que es un patán y se está dando cuenta en el noviazgo que es un patán, pero dice, no, yo me voy a casar con él en fe de que Dios lo va a cambiar. Mira, eso no es fe, eso es estupidez y son dos cosas completamente diferentes. Entonces la fe no es el permiso que Dios te da para hacer las cosas de una manera irresponsable, desordenada y antibíblica. Es lo contrario. Es tú lograr esperar en Dios independiente de lo que tú desees. Porque tú no sigues el Dios de tus deseos, tú sigues a Dios. ¿Ok? El que sigue sus propios deseos va camino a la destrucción. Porque tú sabes que nuestros malos deseos no quieren lo bueno, siempre quieren lo malo. Si es malo, usted lo desea. Entonces, aquel que va camino siempre hacia lo que está deseando, está viendo, este mundo le está diciendo, va camino hacia la destrucción. Mira, la fe no es convertir las piedras en panes. No, es esperar en Dios a pesar de que tengas hambre. Eso salió bueno, ¿no? Bueno, repitámoslo otra vez, ¿listo? Para Instagram, ¿ok? La fe no es convertir las piedras en panes. Es esperar en Dios aún cuando tienes hambre. ¿Ok? ¿Vas entendiendo la diferencia entre uno y el otro? Entonces vamos a analizar el caminar de Abraham. Ahora, Abraham no fue un hombre perfecto. No, fue un ser humano. Y algo que a mí me encanta acerca de la Biblia es que cuando uno la lee, esto pareciera que fuera más bien un concurso de cuál hombre era el que más metía la pata. No nos encontramos con hombres perfectos, nos encontramos con unos hombres que eran... Y usted dice, no, eso no es cierto. David. Pensemos en David. Sí, derrotó a Goliat, pero no terminó acostándose con la mujer de uno de sus propios soldados, embarazándola, tratando de ocultar el bebé o metérselo al soldado, y cuando no pudo lo asesinó y se casó con ella. Ahora, ¿usted se congregaría en esa iglesia? Pero todavía David. Mira, la Biblia no es un libro que nos habla de superhombres, no, nos habla de hombres
pero un super Dios que lo descubrió con gracia, con amor y con misericordia. Y todo lo que habla la Biblia es una invitación que Dios te está haciendo, que ocurre también en nuestras vidas. Eso es la Biblia, una invitación que Dios nos está haciendo a que eso mismo ocurra en nuestras vidas. Y Abraham no es la excepción. Fue un ser humano, cometió muchos errores a lo largo de su caminar con Cristo, pero a lo largo de su caminar también su fe fue madurando hasta que se convirtió en alguien obediente a Dios que nos sirve de ejemplo para nosotros. Pero quiero que veamos el caminar de fe de Abraham y cómo esa fe fue madurando hasta que se convirtió en algo ejemplar. Así que vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, que es el primer llamado de Dios que se registra en la palabra que Dios le hace a Abraham. Y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ese es el primer llamado. Él se encontraba en la ciudad de Harán y el Señor le está llamando a que deje esta ciudad y se vaya al lugar que Dios le va a mostrar. Entonces el primer llamado que Dios le hace a Dios, ¿cuál es? Sal de Harán. Diga, sal de Harán. Porque es el primer llamado que Dios te hace a ti. Porque todos nos encontramos en un Harán cuando Dios nos llamó. Y el primer llamado de Dios es sal de Harán y ven a la tierra que yo te mostraré. Sal de la vida que tú conoces hasta este momento porque yo te tengo a ti una nueva vida que es completamente diferente a la que tú conoces. Ahora, para entender este primer llamado que Dios le hace, tenemos que ir a la Biblia, porque nunca intentes entender algo que Dios habla sin tú pasarla por el filtro de la palabra. Ese es un error que cometen muchísimos creyentes, que dicen, Dios me dijo, pero no pasaron la interpretación que ellos le dieron a lo que Dios habló por la palabra. Dios jamás va a contradecir la Biblia. Dios jamás va a contradecir los principios. Dios jamás va a contradecir su esencia. Hay ciertas cosas que Dios jamás va a decir y cuando tú las pasas a la luz de la palabra, tú te dices, no, puede ser que Dios habló, pero tú interpretaste de una manera equivocada. Siempre que tú vas a interpretar una palabra, tú tienes que pasarla por la palabra, por quién es Dios, quién es su esencia, por los principios que nunca cambian. Entonces, la mujer que llega y dice, no, mire pastor, es que Dios me mostró que me tengo que casar con él. Pero él es un hombre casado. No, pero Dios me dijo, yo acá estoy esperando hasta que se muera la esposa. Mira, déjame decirte que el diablo te engañó. Pero ¿cómo se va a atrever, pastor, usted a decirme algo como tal? ¿Es que acaso yo no reconozco la voz de Dios? Evidentemente no la reconoces. Hay cosas que Dios jamás diría. Porque van contrario a lo que es su esencia, porque es contrario a lo que dice la Biblia, porque es contrario a lo que dicen sus principios. Y cuando tú conoces la Biblia ¿qué es? Es el corazón de Dios que Él escribió para que tú y yo lo podamos leer y lo podamos conocer a Él. Y cuando tú y yo conocemos la Biblia, tú y yo vamos a poder identificar lo que Dios diría y lo que Dios no diría. Porque la Biblia también nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. La Biblia también nos habla que Satanás trata de engañar aún a los elegidos. Al mismo Jesús buscó engañarlo. Entonces Satanás va a buscar engañarte a ti. Y la única manera en que tú vas a poder identificar quién es Dios y quién es un demonio que se está haciendo pasar por Dios es cuando tú pasas lo que Dios te está diciendo a la luz de la palabra para saber si es Dios o no es Dios. Dios jamás se va a ofender porque tú pones a prueba una palabra que Él te da. No, Él te dice pongan a prueba toda palabra, todo espíritu. Es algo que ocurre. Cuando tú conoces el corazón de Dios, tú sabes las cosas que Dios jamás diría. Y es algo que yo les digo a ustedes, tienen que conocer el corazón de Dios. Y si tú tienes una palabra y no tienes mucho conocimiento bíblico, ve a alguien que sí lo tiene, que sea autoridad, y esa persona te va a ayudar a decir, mira, no, eso no es Dios, deséchalo. Porque uno conoce el corazón de Dios, uno sabe lo que Dios no diría porque la Biblia lo muestra. Es, por ejemplo, mi esposa. Si a mi esposa llegaran un día y le dijeran, pastora, el pastor mandó a pedir un café, que porfa le echen azúcar. Mi esposa se voltearía y diría, ese café no es para mi esposo. No, es para alguien que está endemoniado y se está haciendo pasar por mi esposo. Porque mi esposo jamás tomaría algo que Dios hizo perfecto y le pondría azúcar. ¿Me entiende? Hay cosas que yo no diría, ella lo sabe. O si le llegan a mi esposa y le dicen, pastora, el pastor mandó a decir que adopten un gato. No, él ya diría, mire, antes invita
a mi mamá vivir con nosotros que adoptar un gato. Hay cosas que mi esposo no haría, que son satánicas. Porque ella me conoce a mí, ella sabe lo que jamás saldría de mí. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando tú conoces el corazón de Dios, tú sabes lo que Dios diría y lo que Dios no diría. Así que leamos lo que está diciendo en Génesis 12, versículo 1 al 4. Versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios le está diciendo que abandone su familia. Alguien podría interpretarlo así. Yo he escuchado a personas que dicen, la instrucción era que dejara a Lot. Pero cuando miramos que Lot era el sobrino de él, que su padre había muerto, que Abraham y Sara lo habían adoptado como un hijo, yo no creo que Dios le estuviera diciendo, abandone a Lot y que muera de hambre. No, porque Dios ama a la familia. Mira, la idea de familia no fue una idea del hombre, fue una idea de Dios. La idea del matrimonio no fue una idea del hombre, es una idea de Dios. Por lo tanto, Dios jamás diría algo en contra de lo que Él planificó como perfecto, de lo que son sus principios, de lo que son sus ideas. Entonces, que realmente lo que le estoy llamando a dejar, Josué capítulo 24, versículo 2, dice, Josué se dirigió a todo el pueblo y lo exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terach, ¿quién era Terach? El papá de Abraham, diga, el papá de Abraham. Y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Entonces, ¿qué era lo que Dios lo estaba llamando a dejar? Un pasado idolátrico. El pasado de Abraham estaba lleno de idolatría. Su tierra natal, Ur de los Caldeos, era una ciudad pagana que se reconocía por adorar al dios Luna. Y hay quienes creen que la razón por la cual Terach justamente se fue con sus hijos a Harán es porque él vendía ídolos del dios Luna. Fue allá a comerciar, a vender ídolos. Entonces, cuando Dios está llamando a Abraham, lo que lo está llamando es, deja las influencias de tu pasado, del lugar donde tú naciste, de la cultura en la cual tú creciste, de las prácticas pecaminosas que te enseñó tu padre. Deja atrás toda herencia pagana, todo pasado de idolatría. Para ahora empezar una nueva vida donde vas a caminar por fe, siguiendo la voz de Dios y dependiendo 100% de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, deja de seguir los pecados de tus antepasados y ahora empiézame a seguir a mí. Ahora, es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros, porque siempre que Dios nos llama, nosotros nos encontrábamos en un Harán. O si no, no hubiéramos estado perdidos o no. Cuando Dios nos llamó, todos nosotros estábamos en un Harán. Cuando Dios nos encontró, nosotros estamos en un Harán. Digo cuando Dios nos encontró, porque nosotros no lo encontramos a Él. Hay algunos que dicen, no, cuando yo encontré a Dios, ¿y usted quién le dijo que Dios estaba perdido? ¿Sí? No, es que yo busqué, Él no estaba perdido, usted era el que estaba perdido. Dios le encontró a usted. De hecho, el hombre no encuentra a Dios. Dios se revela al hombre. Y es algo completamente diferente. Usted y yo vivíamos en Harán, siguiendo los pecados de nuestros antepasados, ¿no? En la cultura o siguiendo las corrientes de la cultura en la cual usted y yo crecimos. La moral suya y mía había sido definido por la cultura. Lo que la cultura decía que era bueno, usted y yo lo llamábamos bueno. Lo que la cultura nos decía que era malo, usted y yo lo llamábamos malo. Como borregos. Seguíamos la cultura, los pecados de nuestros antepasados. Porque se ve que se siguen los pecados de los antepasados. O se ve que el abuelo era borracho, el papá era borracho, el hijo borracho, el nieto borracho. Y la primera palabra que dijo el bebé fue cerveza. Usted dice, pero ¿por qué seguimos los pecados de nuestros antepasados? Bueno, nosotros no heredamos enfermedades, heredamos hábitos. Se heredan malos hábitos. El tema de los hábitos es que tú no los identificas hasta que no aprendes buenos hábitos. Tú no te das cuenta de lo mal que comes hasta que no empiezas a pasar tiempo con alguien que come muy bien. No, todos ustedes creían, mejor dicho, que eran nutricionistas expertos.
Hasta que un día fueron donde un nutricionista experto y te diste cuenta que todo lo que tú creías que era saludable era lleno de azúcar. Como si cogieran una suegra, la molieran y la empastaran ahí. Dulce, el dulce, bueno, la dulce. Un gato. Pero nosotros no sabíamos, porque los malos hábitos tú no los identificas hasta que no empiezas a pasar tiempo con alguien que tiene buenos hábitos. Ese es el problema. Entonces nosotros practicábamos los hábitos que habíamos heredado y sin darnos cuenta estábamos obteniendo el mismo resultado y tú todavía te preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué todos en mi familia, hasta 3 generaciones, 4 generaciones antes, sus matrimonios terminaron en divorcio y yo voy en la misma dirección? Porque heredamos malos hábitos. Y todos nosotros estábamos en Harán, en medio de malos hábitos que habíamos heredado, cuando Dios nos dijo, sal de Harán, porque ahora yo te he llamado. Deja esas prácticas que has aprendido de la cultura de tus antepasados para ahora hacer un cambio radical y empezarme a vivir a mí. Y este fue el primer llamado que Dios le hizo a Abraham y que nos hace a nosotros. Sal de Harán. Sal de Harán. Haz un cambio radical en tu vida. Ahora, ¿cuál es tu Harán? Yo sé cuál era mi Harán cuando Dios me llamó. Mi Harán era un lugar donde la rumba era Dios. Era para lo que uno vivía. Yo crecí en eso. Uno se esforzaba en estudiar de lunes a jueves para poder tener de jueves a domingo libre para salir a fiestar. Uno lo hacía en ese entorno porque el Dios era la rumba. El alcohol y las drogas eran el culto. Los amigos eran como una especie de iglesia que lo arrastraban a uno hacia donde ellos fueran. La promiscuidad y la moralidad sexual eran normal. Y es la forma como se formaba la masculinidad de todos los hombres. Los títulos, el dinero y los apellidos eran los que daban la identidad. Y ese es el Harán en el cual yo crecí, donde todo era una razón para borrachera. No, yo recuerdo lo que era una primera comunión. Era todo menos acerca de la primera comunión. Porque uno chiquito, primera comunión, el velario, y hasta ahí reciba regalo, lo llevaban a uno a un salón comunal, le contrataban a uno un payaso, un mago, un recreacionista, y sáquelos para allá para la calle, mientras que el papá con todos los tíos, abuelos, toda la familia, saque la cerveza, saque el aguardiente, saque el whisky si había dinero en la familia y eche a beber. Ahora, si no era una familia pudiente, lo que cambiaba era que no había ni mago, ni recreacionista, ni payaso. Pero el trago había. Eso no cambiaba. ¿Alguien más estuvo en ese Harán o está en ese Harán? ¿Alguno dice, seré yo maestro? Sí. Ese era mi Harán. Ahora, un cumpleaños. Podía ser el cumpleaños de quien fuera. Podía ser el cumpleaños de la abuelita. Y la abuelita no iba. Alguien entraba a la habitación, no, se nos olvidó invitar, pero era razón para borrachera. Oiga, una Navidad. Le compraban la pólvora para que uno salga ya, mientras que los papás, mejor dicho, a ver cuál era el más borracho. Eso era, yo me pongo a pensar, ¿no? Ahorita estuvimos con mi esposa, estuvimos en la costa de Colombia y yo pensaba lo que eran esos paseos y uno dice, es un milagro de Dios que uno haya sobrevivido. ¿O no? Era un milagro de Dios que uno haya sobrevivido, que en la playa y los papás y los tíos y todos echando cerveza y uno solo jugando en el mar. Y uno dice, ¿cómo uno sobrevivió a eso, no? ¿Cómo uno sobrevivió a eso? Pero ese era el Harán en el cual nosotros crecimos. Eso era lo que nos enseñaba a nosotros la cultura y lo que nosotros llamábamos normal. Se nos enseñaba que un hombre era el que tenía muchas mujeres. Se nos enseñaba que las personas valían de acuerdo al lugar que ocupaban en la sociedad. Pero ¿cuál es tu Harán? Este era el mío. Este fue el lugar de donde Dios me llamó. Este fue el lugar donde Dios me dijo, deja todo lo que conoces hasta el momento, porque ahora te va a mostrar una vida verdadera. Eso es basura. Porque si tú continúas siguiendo los pecados de tus antepasados, vas a heredar sus enfermedades. Por eso Jesús dijo que aquel que se apega a su vida, la perderá. Porque la vida sin Dios conduce a la muerte. Pero aquel que no se apega a su vida la hallará. Porque la vida donde Dios es centro siempre va a producir vida.
no solamente en esta tierra que va a ser abundante, sino también eterna y arranca desde ya. Así que, ¿cuál es tu Harán? ¿Aquello que practicas como si fuera normal, a pesar de que es contrario a la Biblia? ¿Aquello que aprendiste por influencia del lugar donde naciste, donde creciste, del modelamiento de tus padres, de tus amigos, de la cultura, de esa herencia pagana? Porque hoy Dios te dice, deja tu Harán, sal de tu Harán y empieza una nueva vida siguiendo mi voz y obedeciendo la Biblia. Hoy el Señor te está llamando a que des Harán y que camines por fe. Y caminar por fe es obedecer a Dios en lugar de obedecer los pecados de tus antepasados. Porque ese era el camino en el cual tú y yo íbamos. Que todo lo que practicaron nuestros antepasados, nosotros lo practicábamos, pero todavía más. Y el llamado que Dios te hace es un llamado radical. Es romper con tu antigua manera de vivir para ahora vivir por Jesús. Es el primer llamado que nos hace todos y donde arranca la fe. Porque déjame decirte que lo primero que tú tienes que hacer es creer en Jesús para después creerle a Jesús. El inicio en la fe es creer que Jesús es Señor. Es creer que Jesús murió por nuestros pecados. Es creer que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Pero ahí simplemente arrancas. Sí, haces un cambio radical en tu vida, pero ya arrancas. Arrancas un camino de aprender a creer, no solamente en Jesús, sino a Jesús. A confiar en Él. A que cada vez que tú vas a tomar una decisión, tú confías más en lo que Él te está diciendo que en lo que la vista te dice o lo que esta sociedad te presiona que tú decidas. Pero al inicio simplemente es decir, ya no más. De ahora en adelante Jesús es mi Señor y lo que Él me diga es lo que yo voy a buscar hacer. Donde yo me arrepiento de mis pecados, donde yo me arrepiento de aquellos que se practicó por muchas generaciones en mi familia, donde yo digo hasta acá va. Porque a partir de mí, mi generación cambia. A partir de mí, seremos una generación que honra y adora al verdadero Dios, al Dios del cielo y de la tierra. Ahora, la instrucción de sal de Harán va acompañada de una promesa. Y el Señor le dice en Génesis 12, versículo 2, a Abraham le dice, haré de ti una nación grande. Mira lo que le está diciendo, sal de Harán, de un lugar que te va a llevar al fin que tuvo tu padre y que tuvo tu hermano, que había sido la muerte. Sal de Harán. Sígueme a mí y entonces haré de ti una nación grande y te bendeciré. Mira lo que está diciendo. El Señor no le dice, sal de Harán y conviértete en una nación grande. No, es algo que Dios haría como resultado. Lo que Dios hará de ti no es algo que tú tienes que provocar. Cuando tú lo sigues a Él, el fruto lo darás. Lo que Dios te promete a ti es el fruto que tú vas a dar si tú lo sigues a Él. Entonces dice, haré de ti una nación grande. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién no lo tenía que hacer? ¿Qué era lo único que tenía que hacer Abraham? Salir de Harán y seguir a Dios. Tú sigue a Dios, que se va a encargar de todo lo demás. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor le está diciendo, todo lo que tú dejes en Harán no se comparará a lo que yo te daré. Porque yo te levantaré en bendición y en honra. Porque yo te daré protección y abundancia. Porque yo seré de tanta bendición en tu vida que a través tuyo otros serán bendecidos también. Pero tienes que dejar la vida sin Dios para ahora caminar con Dios. El inicio de tu fe es salir de Harán. Y hay algunos hoy que por primera vez están escuchando esta instrucción. Donde Dios te dice, cuando tú salgas no puedes volver al lugar de donde venías. Cuando tú salgas no puedes continuar con las amistades que tú tenías, ni las prácticas en las cuales tú te encontrabas. Cuando tú salgas no puedes ser el mismo. Porque el llamado que Dios te está haciendo de salir de Harán está ocurriendo ya y en este momento. Lo cual nos lleva al punto número 2. Bueno, ya salí de Harán. Yo ya confesé a Jesús como mi Señor. Yo ya dejé esas prácticas. Yo ya no soy el mismo. ¿Ahora qué? Tu fe debe ser refinada. Tu fe debe ser refinada. Mira, cuando Abraham sale de Harán, su vida no fue fácil. Y tampoco fue una vida libre de dificultades.
Porque hay varios que cuando se convierten al Señor, creen que ahora que son cristianos todo va a ser perfecto. ¿No? Como que la vida de los cristianos es la misma de los cariñositos. No, todo es perfecto, los cristianos no tienen problemas. No, pero resulta que Jesús siempre lo dijo, en esta vida tendrán que afrontar aflicciones. Entonces tú dices, pero ¿cómo así? Entonces si uno es cristiano tiene que afrontar aflicciones. Sí, pero si no lo es también. ¿Usted cree que el que no es cristiano no tiene que afrontar aflicciones? Ahora sí hay una diferencia. Para los que seguimos a Jesús, las aflicciones son temporadas. Para los que están sin Jesús, son destinos permanentes. Para los que seguimos a Jesús, la aflicción nos fortalece. Para los que no siguen a Jesús, la aflicción los destruye. Entonces sí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Tu vida no será libre de dificultades. Dios va a usar las dificultades para fortalecerte. Es como cuando tú vas al gimnasio y tú empiezas a levantar un peso. Ese peso que tú estás levantando tiene el propósito de destruirte. No, de fortalecerte para que tú puedas pasar a otro nuevo peso. Para que tú puedas pasar a otro nuevo peso. De irte fortaleciendo. Igual, todo lo que Dios permite en tu vida no es para destruirte, sino para fortalecer tu fe. Para que de esa manera tú puedas ir a conquistar cosas más grandes. Yo quiero saber algo. ¿Quién acá quiere grandes botines en su vida? ¿Sí? ¿Tú quieres grandes botines? ¿Sí? No son el resultado de vencer conejos. No son el resultado de vencer conejos. Porque todos queremos botines grandes, pero enemigos a vencer pequeños. Entonces, a mí hay veces que las personas que ven todo lo que está ocurriendo en Full Life, que es impresionante. Es impresionante lo que está ocurriendo en Full Life. Estamos viviendo unos milagros increíbles y vienen más. Entonces la gente que ve por Instagram dice, increíble como Dios los está levantando. Ve las victorias, pero no ve las batallas. Y aquel que nada más ve las victorias dice, es que usted tuvo suerte. Es que a usted le tocó más fácil. A mí cuando me dicen eso, yo tomo una distancia porque sé que estoy hablando con un fracasado. Porque si él le atribuye a mi éxito la suerte, es porque él está buscando el suyo en la suerte. Y la suerte nunca te va a traer nada. La suerte no produce nada. La suerte es la falsa esperanza de los fracasados. Y es el lenguaje de los envidiosos. Entonces, una vez uno sabe que no es ahí. Entonces, ¿quiénes acá quieren grandes botines? Sí. ¿Tú quieres? ¿Quién acá quiere crecer económicamente? Levante la mano. Eso. ¿Quién quiere un matrimonio chévere? Eso. ¿Quién quiere que Dios lo levante en honra? Sí quieres. Sí. Es el resultado de vencer grandes gigantes. Porque si quieres grandes botines, tienes que esperar grandes batallas. Pero el camino de la fe es darte cuenta que a medida que tú estás viviendo batallas, tú ves la fidelidad de Dios. Dios usa nuestras aflicciones para de esa manera refinar nuestra fe. Abraham, en medio de la adversidad, fue que su fe fue siendo perfeccionada. Antes de que Abraham se convirtiera en un ejemplo de fe, tuvo que pasar por la escuela de la fe. ¿Quieres grandes milagros? Necesitas una gran fe. Así que bienvenido a la escuela de la fe. Y en la escuela de la fe, Abraham aprendió a obedecer a Dios en todo. A no limitar a Dios por las limitaciones humanas. A confiar en Dios plenamente. Pero para esto tuvo que pasar tiempos de hambre y peligros. Tuvo que estar en lugares en los cuales no se sentía seguro. Tuvo que sufrir una separación familiar. Cuando tuvo que ver que su sobrino Lot, a quien amaba como un hijo, se perdía por insistir en Sodoma y en Gomorra. Un lugar apartado de Dios, con prácticas repugnantes que le trajeron grandes dolores y que además no parecía aprender de ellos. Y de pronto tú te sientes identificado con Abraham. Porque a pesar de que tú vienes obedeciendo a Dios y siguiéndolo, a pesar de que tú dejaste atrás tu Harán, tienes que ver cómo alguien en tu familia está insistiendo en Sodoma y Gomorra. En prácticas que son apartadas de Dios, que le están produciendo un gran dolor y que a pesar de eso él parece no reaccionar. Porque también nos cuenta la historia que por Lot encontrarse en Sodoma y Gomorra, cuando estas ciudades entraron en guerra, vinieron unos reyes y tomaron a todos los habitantes, entre ellos a Lot, y los llevaron y los cautivos se los llevaron secuestrados.
Pero Abraham se armó de valor, tomó todos los hombres de casa y fue y lo rescató. Oiga, cuando lo rescata uno diría, oiga, Lot aprendió su lección o no. Pero una vez que lo rescata, ¿a dónde crees que volvió Lot? A Sodoma y Gomorra. Parecía no aprender, como de pronto ese familiar por el cual tú estás sufriendo parece no aprender. Pero Dios usa todo lo que nosotros vivimos para pulir nuestra fe. Déjame decirte que tu situación no se le ha salido de las manos a Dios. Y lo que parece doloroso está produciendo un beneficio todavía mayor y que tú lo vas a ver. Abraham tuvo que pasar por largos años de infertilidad, a pesar de haber recibido la promesa de que tendría descendencia. Tuvo que esperar hasta los 100 años para ser padre. Yo recuerdo cuando con mi esposa estábamos esperando a que Dios respondiera a nuestra oración y ella tenía unos 30 y pucho años y ella cogía y decía, ya estoy vieja para ser mamá. Yo creo que Sara desde el cielo la miraba y le decía, no sea descarada. Tuvo que pasar por cometer grandes errores. Porque sí, mientras que nuestra fe va madurando, cometemos errores. Pero lo malo no es cometer los errores. Lo malo es no aprender de ellos. Mira, cometer errores es algo que es humano, no te sientas mal por eso. Bienvenido al club de los pecadores redimidos. La presidenta es Doris. Ella abre la puerta. Somos pecadores, pero hemos sido redimidos. Y mientras que nuestra fe va madurando, es común que nosotros cometamos errores. Y no te sientas mal por los errores que has cometido, siéntete mal por los errores que has cometido y de los cuales no te has arrepentido. Porque algunas veces se aprende por acertar, otras veces se aprende por errar. Lo importante es aprender. Cuando con mi esposa nos pasa algo que nos cuesta dinero, yo le digo a ella, no nos costó dinero, no, pagamos el precio de aprender. Porque aún cuando uno va a la universidad, uno paga para aprender o no. Todo lo que tú quieres aprender en la vida tiene un costo. Pero lo malo es tú ir a la universidad a pagar y no aprender. Igual, lo malo es tú cometer errores y no aprender de ellos. No te sientas mal por los errores que tú has cometido. Siéntete mal por los errores de los cuales tú no has aprendido y los que no has reconocido. Cuando nos damos cuenta, Abraham cometió muchos errores. Después de que Dios lo llama a ir a Canaán, está esa región, hubo un gran hambre y en lugar de él confiar en que Dios proveería, termina yéndose a Egipto. Y cuando llega a Egipto se enfrenta con un problema, que su esposa era muy hermosa. Y en esa región estaba la costumbre que cuando había un hombre casado con una mujer muy hermosa, ellos respetaban que estaba casada, no se fijaban en ella hasta que no eliminaban el hombre. Y él sabía eso. Así que él temió por su vida y le dijo, mira, más bien digamos que tú eres mi hermana. Le dijo, pero es que una hermana no da cantaleta. Bueno, le va a tocar aguantarse todo el tiempo que estamos allá. Bueno, mentira, ustedes no dan cantaleta. Entonces, ¿qué dijo? Si una hermana hacía cantaleta, bueno, la mía no daba. Entonces, le dice, no, digamos que yo soy tu hermano. Y de esa manera, en lugar que lo atacaran, más bien por ganarse el hermano de la mujer bonita, pues claro, les iban a ganar el favor de todos. Pero Dios ahí aparece, lo libra de esa situación y le dice, confía en mí. 2 veces lo tuvo que librar de la misma situación. No solamente eso, sino cuando estaba esperando el cumplimiento de la promesa de que sería padre, se cansó de esperar y terminó acostándose con la esclava. Mira, siempre que la Biblia nos habla a nosotros de poligamia, nunca la está probando, porque siempre está mostrando que trae grandes consecuencias equivocadas, erróneas y graves para la humanidad. No todo lo que la Biblia nos dice, la Biblia lo aprueba. Y comete un gran error, que le causa problemas familiares, que le causa el perder la paz de su propio hogar. Pero como te digo, lo grave no es cometer errores, lo grave es no aprender de los errores que tú cometes. Pero Abraham, en medio de las adversidades y los errores, su fe se fue perfeccionando y lo llevó a cambiar. Lo llevó a obedecer a Dios y confiar en Dios.
a esforzarse y a seguir creyendo. Hoy te quiero decir de parte de Dios que las dificultades que estás viviendo no tienen el propósito de destruirte, sino de fortalecer tu fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mira, el oro se acrisola, o sea, se purifica pasándolo por el fuego porque eso va eliminando la escoria hasta dejarlo completamente puro. Y es lo que se espera de nosotros, que las diferentes pruebas y errores que cometemos nos ayuden a madurar nuestra fe y a confiar más en Dios, a no actuar desobedeciendo a Dios. Una fe verdadera con las pruebas se perfecciona. Una fe falsa con las pruebas desaparece. O sea que las dificultades o perfeccionan tu fe o evidencian que tú nunca tuviste fe. Porque cuando miramos la parábola del sembrador nos damos cuenta que hubo un terreno que al principio brotó con alegría, pero cuando vinieron las pruebas, hasta ahí llegó. Y uno ve varios que parecen cristianos, que son como Alcacetzer, al principio hacen, pero apenas llega la prueba, ahí mismo se bajan. Mira, lo que evidencia de que estás hecho no es la forma como tú arrancas, sino la manera en que tú perseveras cuando viene la dificultad. En enero, todos los gimnasios se llenan. Claro, ahí están, eso es la culpa de los gorditos, la culpa del buñuelo, de la natilla. Por culpa llegan allá, porque hay muchas cosas que hacemos por culpa, pero la culpa solamente produce cambios temporales. El arrepentimiento, son los cambios verdaderos. Y entonces en enero están todos los que tienen culpa. En febrero, marzo, ya como en junio nos damos cuenta quiénes son los disciplinados. Los que realmente dicen, basta ya mis días de ser gordito. Lo mismo ocurre con la fe. Es fácil cuando tú vienes y sientes la presencia de Dios. Cuando a través del predicador tú logras ver que Dios te está hablando porque te está diciendo cosas que nadie más conocía. Es fácil cuando tú sientes la presencia de Dios emocionarte, decir ahora sí. Pero ¿qué pasa cuando llega la prueba? ¿Se está fortaleciendo tu fe? ¿O se está evidenciando que nunca tuviste fe? Que solamente fue emoción. ¿Qué produce en ti la prueba? ¿Una mejor versión de ti o una peor versión de ti? ¿Produce que confías más en Dios o que resuelves sin Dios? ¿Ha crecido tu fe? ¿Cada día vives más de una manera bíblica? Porque déjame decirte que una verdadera fe está acompañada de acciones correctas, de una actitud de obediencia y de buenas obras. Tu obediencia a Dios muestra la veracidad de tu fe. Porque una vida de fe es una vida que es guiada por la palabra de Dios. Nuestra fe va aumentando cuando la obediencia a Dios va avanzando. ¿Quieres ver grandes milagros en tu vida? ¿Sí? Yo quiero ver grandes milagros. Pero tú te das cuenta de lo que Jesús pedía para orar en milagros. Él no salía un día diciendo, bueno, ¿quién me cae bien hoy? ¿A quién le voy a hacer el milagro? No, esta vez estoy de una manera que no me llama la atención. Esa oración estuvo medio mediocre. Tú. Él no ora así. Él no decía, porque me caíste bien, hágase tu milagro. Él no lo decía así, ¿o no? Porque oraste de una manera que me pareció chévere. No, porque muchas veces ponemos más la confianza en la forma que oramos que en Dios. ¿Él qué decía? Hágase conforme a tu fe. Por tu fe, por tu fe, por tu fe. Los grandes milagros de Dios se desatan porque hay una fe verdadera. Y una fe verdadera se evidencia porque hay una obediencia a todo lo que Dios dice, independiente de las circunstancias por las cuales tú estés pasando. Ni una larga espera, ni una injusticia, ni nada frenan que una persona de fe siga obedeciendo a Dios. Lo cual nos lleva al tercer punto. Entonces, Abraham arrancó en Harán.
¿Ok? Él ni siquiera había escogido estar en Harán. En Harán llegó por herencia, como muchos de nosotros. Tú no elegiste el lugar donde tú naciste. Fue el lugar donde tú naciste. Tú no naciste tu casa, tú no elegiste tu casa, tú no elegiste a tus papás, tú no elegiste la cultura. Tú simplemente llegaste y ahí te empezaste a desarrollar y empezaste a hacer una copia de todo lo que tú veías a tu alrededor sin ni siquiera ser consciente de lo malo que era, de lo dañino. Era la única realidad que tú conocías. Lo mismo le pasó a Abraham. Pero es ahí en ese lugar donde viene el llamado, donde Dios se revela a ti. No donde tú encontraste a Dios, no, donde Dios se reveló a ti. Y Dios te dice, hasta acá. Yo te he llamado, yo te he elegido un cambio radical de vida. Ya no vas a seguir estas corrientes, ahora me vas a seguir a mí. Abraham decide empezar a seguir a Dios. Pero la fe que él tenía todavía no le daba para los milagros que Dios tenía preparados para él. La fe que Abraham tenía en ese momento no le daba para que Dios lo hiciera un padre de multitudes. La fe que él tenía en ese momento no le daba para tener su Isaac, para disfrutar de todas las bendiciones abrahámicas. No le daba. Entonces Dios lo tomó y dijo, bueno, pero hay un grano de mostaza. Él ya salió de Harán. Es lo suficiente. Ahora en este caminar voy a ir forjando su fe. Voy a ir acrisolándola, la voy a ir purificando. Cada prueba por la que él pase, cada mala decisión que él tome, cada dificultad de la cual yo lo rescate, va a ayudar a que su confianza en mí crezca y que esta sea una fe verdadera. Para que finalmente, cuando su fe ya es verdadera, todas las promesas que Dios le había hecho desde el momento en que lo llamó, Dios las pudiera traer a su vida. No las provocaba Abraham, no, Dios le respondía. No venían por seguir sus milagros, venían por seguir al hacedor de milagros. Amén. Entonces viene una fe que desata milagros. Y nos dice en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. No sé en qué prueba tú te encuentres. Abraham gana. ¿Estamos de acuerdo o no? No importa la situación por la que tú estés pasando. Abraham gana. Esa fue la prueba más grande que tuvo que enfrentar Abraham. Que Dios le pidiera a su hijo. Pero lo que realmente se está probando era que tanto confiaba Abraham en Dios. Que tanto él confiaba en que Dios era bueno. Mira, Abraham no tenía que entender la ruta. Simplemente tenía que confiar en Dios. Hay muchas rutas que Dios elige que cuando nosotros las vemos no las entendemos. ¿Por qué, Señor, tú elegiste este camino tan doloroso? ¿Por qué tú me permitiste pasar por esta enfermedad? ¿Por qué tú has permitido que yo viva esta crisis financiera? ¿Por qué tú has permitido que yo viva esta pérdida? Y muchas veces no entendemos la ruta, pero la pregunta es, no tienes que confiar en la ruta, tienes que confiar en Dios. No pongas tu confianza en la ruta, porque poner la confianza en la ruta es caminar por vista. Sigue poniendo la confianza en Dios. Sigue creyendo que independiente de lo que tú estás viviendo, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Mira, hay situaciones en la vida que si nosotros al vivirla le pusiéramos un punto final, eso hablaría de Dios muy mal. Eso diría que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios cruel. Pero hoy te vengo a decir de parte de Dios, no pongas un punto donde va una coma. El hecho que no entiende la ruta no quiere decir que el destino al cual Dios te está llevando no va a ser bueno. Porque el Señor te dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti. No son planes de calamidad. Así que si estás viendo calamidad, déjame decirte que ese no es el plan, es camino al plan. Si lo que estás viviendo no es bueno, es porque lo que estás viviendo no es un destino, es una temporada que te va a llevar a lo bueno.
Lo que tú tienes que entender es que para llegar a los montes de gloria tienes que pasar por los valles de muerte. Pero los valles de muerte no es donde tú vas a habitar. Tú vas a habitar en los montes. Pero no hay montes sin valle. Ahora, ¿qué pasa cuando pasas por los valles? ¿Acaso un valle de muerte te hace dudar de Dios? ¿Acaso un valle de muerte te hace olvidar quién es Dios? Hay veces que las personas de una manera injusta creen cosas de uno y uno dice, ¿a ti se te olvidó quién soy yo? ¿Cómo tú vas a pensar eso de mí? ¿A ti se te olvidó quién soy yo? Ahora, seamos sinceros, ¿uno es malo o no? Pero hay veces que pensamos cosas de Dios y Dios nos dice, ¿a ti se te olvidó quién soy yo? ¿A ti se te olvidó de dónde yo te rescaté, de dónde yo te saqué? ¿A ti se te olvidó que no fuiste tú quien me buscaste, sino fui yo quien te alcancé? ¿A ti se te olvidó que yo te saqué de Harán y cambié la historia de tu familia para siempre? ¿Que tus hijos no conocerán lo que vivieron tus antepasados? ¿A ti se te olvidó que yo ya te redimí a ti y redimí toda tu descendencia? ¿A ti ya se te olvidó que yo soy el Dios que te he prometido y que cumpliré con mi mano lo que salió de mi boca? Lo que realmente se estaba probando acá era si Abraham confiaba o no confiaba en Dios. Y dice en Génesis 22:9, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ahora, yo me imagino a Abraham, me pongo en ese lugar. Dios diciéndole, sacrifica a tu único hijo. Y Abraham diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo no entender lo que tú me estás pidiendo. Yo puedo no entender la ruta que tú estás eligiendo. Pero una cosa no va a ocurrir. No va a ocurrir que esta ruta me lleve a olvidar quién eres tú. Y tú eres bueno. Tú no eres el Dios de la muerte, tú eres el Dios de la vida. Tú no eres el Dios que me va a arrebatar mi hijo. Tú eres el Dios que me dio mi hijo y que va a multiplicar mi hijo. Así que si tú me estás llamando a hacer esto, ok, y me imagino tranquilo, amarrando el niño. Seguramente el niño no se va a dejar amarrar, le tocó convencerlo. No te preocupes, todo va a estar bien. Papá, no entiendo. No tienes que entender, tienes que confiar. No tienes que entender, tienes que confiar. No tienes que entender, tienes que confiar. Y lo amarró. Y hasta el último instante, Dios mirándolo desde el cielo. Yo me imagino a los ángeles diciendo, no, esto ya fue mucho, digámosle que ya lo frene, digamos que fresco, dejemos ver hasta dónde va, dejemos ver hasta dónde va. Tomando el cuchillo, sacándolo. Los ángeles, ya, no, pere. Momento de tensión, ¿no? Pero Abraham fresco, diciendo, yo confío en ti, yo confío en ti. Tú no haces nada malo y lo que haces no lo haces mal. Confío en ti, confío en ti. Y cuando ya estaba en ese punto, de pronto se oyó una voz del cielo que dijo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, di temes a Dios. Es tan importante esa expresión. Ahora sé que temes a Dios. O sea que antes no, temía a Dios. Pero ¿qué significa temer a Dios? ¿Qué fue lo que se corrigió con todo esto? ¿Por qué Dios permitió esta prueba que tenía que acrisolar la fe de él? Acrisolar es sacar la escoria, sacar el mugre, sacar lo que no debe estar así para hacerlo puro. ¿Cuál era esa escoria que no permitía que la fe de Abraham fuera perfecta? Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Hay varios que creen que temer a Dios es tenerle miedo a Dios o es algo malo. Pero no, temer a Dios habla del respeto y la reverencia que Dios merece. Algo se había corregido. Algo se había corregido, algo estaba mal. En algún momento Abraham perdió la brújula. En algún momento él dejó de temer a Dios.
dejó de darle la reverencia a Dios, el respeto que Dios merecía. Se lo había empezado a dar a Isaac. Tenemos una naturaleza caída que tiene la tendencia a idolatrar. Es la tendencia tuya, la tendencia mía. Somos seres humanos. Sin Dios estaríamos perdidos, pero Él nos tiene a nosotros que corregir aquello que si no nos corrigiera nos destruiría. Y había ocurrido en Abraham. Dios lo había bendecido con un niño que tanto había anhelado. Y tú y yo sabemos lo que nosotros valoramos, aquello que recibimos, que hemos estado esperando por mucho tiempo. Tan fácil que es convertir algo que amamos en algo que adoramos. El problema no es lo que amas, el problema es lo que amas por encima de Dios. Porque sin darte cuenta se convierte en la voz que tú escuchas en lugar de la voz de Dios. Y aquello que era para tu bendición se convierte en aquello que terminó siendo tu perdición. Y esto había ocurrido con Abraham. Había anhelado tanto este niño que cuando lo recibió lo empezó a amar tanto que dejó de honrar y darle reverencia a Dios y empezó a honrar y darle reverencia a su Isaac. Se había convertido en un ídolo. Algo que si no se corregía lo destruiría. Dios necesitaba hacer una cirugía en el corazón de Abraham. Abraham, cuando tu hijo está en la casilla de hijo, será de tu bendición. Cuando tu hijo toma la casilla de Dios, será tu perdición. Pero ¿cuál es ese Isaac? ¿Qué es aquello que tanto deseas y tanto anhelas? Que has llegado a amar a tal punto que dejaste de seguir a Jesús para seguir más bien tu Isaac. Porque es fácil que se nos convierta en ello. Es fácil cuando tú deseas casarte después de esperar harto tiempo a que ocurra. Y un momento que te encaprichas tanto con que ocurra, que Dios te llama, pero ya tú no lo obedeces porque estás siguiendo tu Isaac. Pueden ser tus papeles, puede ser la economía, pueden ser tus hijos, puede ser tu matrimonio. Aquello que deseamos con todo nuestro corazón fácilmente se puede convertir en nuestro Dios. La bendición de Dios en el lugar correcto será de tu beneficio. La bendición de Dios en el lugar correcto será tu perdición y tu maldición. El propósito de Dios no era quitarle a Isaac, era perfeccionar su fe. Era corregir el lugar que Isaac ocupaba en el corazón de Abraham. Era decirle, Abraham, Isaac no puede ocupar mi corazón en tu corazón. Porque si ocurre eso, se va a apagar mi voz y ya no me vas a escuchar. Puede que aquello que queremos mucho se convierta en la voz que escuchamos. Y también se convierte en la razón por la cual dejamos de escuchar y de seguir a Dios. Porque nos encaprichamos tanto en obtener lo que se convierte en un objeto de adoración. Mira, lo malo no es amar algo o a alguien mucho. Lo malo es amarlos por encima que a Dios. Lo malo es convertirlo en tu propósito de vida. Porque tu llamado es seguir a Jesús. Lo demás es añadidura. Es el resultado de seguir a Jesús. Es el fruto que tú produces. Pero cuando tu propósito se convierte en obtener el fruto, vas a dejar de seguir a Jesús por alcanzarlo. Y te vas a quedar sin ambos. Y te lo aclaro. Hay varios que dicen, pastor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Tú quieres saber cuál es tu llamado? ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Vayamos, Jesús llama a sus discípulos. Y entonces le dice a Pedro, Juan, Andrés, le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Cuál era el llamado? ¿Cuál era el llamado? Seguir a Jesús. No era ser pescadores de hombres, era seguir a Jesús. Lo que ellos tenían que responder era seguir a Jesús. Ser pescadores de hombres era lo que Dios iba a provocar si ellos lo seguían. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos llama
y lo empezamos a seguir a Él, pero de pronto perdemos la mirada en Él y ponemos la mirada en el Isaac que nos ha prometido y empezamos a creer que ese es nuestro llamado. Te lo perdiste. Porque las promesas de Dios son la añadidura por seguir a Dios, no el propósito de tu vida. El propósito de tu vida debe ser seguir a Jesús. Ahorita al final del primer servicio se me acercó un joven y me dice: pastor, quiero hablar con usted porque Dios me reveló que mi llamado es ser pastor, entonces necesito saber cómo hago para ser pastor. No, es una excelente pregunta. Yo le dije a él: sigue a Jesús y deja que Él te haga pastor. Porque no hay una universidad que pueda cumplir las promesas de Dios. No hay un hombre que pueda cumplir las promesas de Dios. Pero siguiendo a Jesús, Él hará lo que Él ha prometido hacer de ti si tú lo sigues. Pero no sigas el ser pastor, porque dejarás de seguir a Jesús. El llamado es seguir a Jesús. La prueba de Abraham era: ¿es a mí a quien sigues o sigues a Isaac? Porque si me sigues a mí, no solamente tendrás a Isaac, sino que serás padre de multitudes. Pero si sigues a Isaac, este fue el fin de tu vida. Tu llamado no es lo que Dios te ha prometido, es seguir a Jesús. Lo que Dios te prometió es el fruto por seguirlo, es la añadidura. Génesis 22:15 dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Mira lo que está diciendo: por cuanto me has obedecido a mí, eso es fe, eso es creer. Porque independiente de las circunstancias, de las dificultades, de las injusticias, de los largos tiempos de espera, de las pocas posibilidades, de los deseos tuyos que eran contrarios, tú decidiste obedecerme a mí, obedecer mi palabra, esperar en mí. Y cuando tú no sigues ni tus Isaacs ni tus propios deseos, sino a Dios, verás grandes milagros. Mira, la fe arranca cuando tú dejas Harán. Sí, debe ser una decisión radical. Es dejar el pecado para seguir ahora a Dios. Pero tu fe se perfecciona por las diferentes dificultades, que no tiene el propósito de destruirte, sino fortalecerte. Porque una fe madura es una fe que mueve montañas, que desata milagros, que te hace padre de multitudes, que cumple las promesas de Dios en tu vida, que te llena de tanta bendición, que serás de bendición para otras personas, que te llenará de honra. El Señor va a servir banquetes a la presencia de tus enemigos. Lo que te espera es grande, pero tu fe necesita ser perfeccionada. ¿Qué es fe? Es seguir y obedecer a Jesús independiente de lo que esté corriendo a tu alrededor. Esto es, yo creo, camino por fe, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.